Cuando me digan que la ven, arrancamos. Ahí va. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un repaso general para esta clase de cierre, perdón. Vimos 5 unidades. Yo en el foro les puse. La primera unidad trata de la normativa que tenemos que tener presente cuando nos ponemos a gestionar o administrar la biblioteca escolar, la unidad de información educativa. Más algunas definiciones que nos permitieron ponernos en contexto de cuál era la diferencia entre administrar y gestionar. La segunda unidad nos mostró los diferentes modelos de gestión que podemos utilizar durante la gestión de la unidad educativa. Existen muchos modelos de gestión más de los que yo les presenté, pero estos 5 son los que, a mi entender, son los que pueden acompañar cualquiera de nuestras actividades o cualquiera de nuestros proyectos, y cada uno en un momento determinado de la gestión. En la unidad 3 lo que hicimos fue poner a todos esos modelos de gestión en movimiento. ¿Se acuerdan que tomábamos casos y los explorábamos? Ahí no teníamos apuntes, teníamos más que nada todas las participaciones y las actividades en los foros, así que repasen esos choclos largos que hicimos cuando intercambiábamos y trabajábamos en equipo. Después vimos la dimensión de la biblioteca escolar o la unidad de información educativa como un lugar de investigación. Necesitábamos que la biblioteca, además de ser un espacio para la investigación de los demás, también investigara para poder conocer a la comunidad. ¿Recuerdan eso? Necesitábamos que la biblioteca conociera a su comunidad porque eso nos permitía un montón de cosas, entre ellas diseñar buenos servicios. Y por último, la unidad cortita, la unidad rápida que hicimos de los recursos didácticos que podemos elaborar desde la biblioteca escolar. Así que sin más preámbulos, arrancamos. Vamos a pasear por todos lados. Bueno, estas son las definiciones de la primera unidad. Sabemos que la biblioteca escolar es un centro de información y documentación. Sabemos que tiene que ser un centro de lectura y que tiene que ser un centro de actividades pedagógicas, de investigación, y además tenemos que conseguir que haya una muy buena relación entre la comunidad educativa y el libro y la información. Eso ustedes lo han visto en otras materias, como información de usuarios, por ejemplo, o en fuentes y servicios de referencia también tienen cómo hacer para que haya una buena comunicación para que ustedes brinden los servicios. Y en administración también vimos un montón de actividades que podemos realizar para hacer esta relación entre la comunidad. La misión de la biblioteca escolar, esta ¿se acuerdan que la sacamos del manifiesto de la UNESCO? Ofrecer los servicios de aprendizaje, libros y otros recursos a todos los miembros de la comunidad escolar para que desarrollen si me tapa, porque tengo acá a ustedes, si alguien lo quiere leer, que lo ve mejor. Bueno, vamos a pasar acá. Ofrecer servicios de aprendizaje. Bueno. Esperen que volvemos para atrás. Ahí está. La misión es ofrecer servicios de aprendizaje, libros y otros recursos a todos los miembros de la comunidad escolar para que desarrollen el pensamiento crítico y utilicen de manera eficaz la información en cualquier soporte y formato. Las bibliotecas escolares están interrelacionadas con la amplia red de bibliotecas y de información de acuerdo con los principios del manifiesto de la UNESCO sobre la biblioteca pública. ¿Por qué tomábamos esto de que las bibliotecas escolares tenían que estar interrelacionadas con la red de bibliotecas? Porque lo que hablamos siempre de trabajar en colaboración. Y porque también la biblioteca escolar forma parte de una comunidad que necesita interrelacionar entre sí con otros tipos de unidades de información. Tengan presente que cuando salió la primera ley de bibliotecas, mejor dicho, cuando sale la ley 1420, si bien define a la biblioteca escolar la ley 1420 allá por 1884, como no estaban dadas todavía las condiciones, también paralelamente a la ley 1420 sale la primera ley
de bibliotecas populares que impulsa Sarmiento para que ayuden a las escuelas que no tienen bibliotecas escolares. Entonces, desde fines del siglo XIX ya están trabajando las bibliotecas escolares en relación con otras bibliotecas comunitarias. Así que es interesante tener eso presente. El bibliotecario escolar, además de tener el rol tradicional de un bibliotecario, porque como siempre les digo, antes que escolar es bibliotecario, antes que escolar es biblioteca, el bibliotecario escolar tiene que ser especialista en información desde el plano específicamente temático de lo pedagógico. Tiene que conocer por lo menos las bases pedagógicas y tener una noción de cómo es la pedagogía, cómo es la didáctica, porque de esa manera puede colaborar como par con el docente. Generalmente los bibliotecarios escolares son docentes que después hacen la carrera, o como en el caso de ustedes, de muchos de ustedes, que tienen un espacio pedagógico dentro de la carrera. Tienen que ser promotores de la lectura porque es en la biblioteca escolar donde comienza la relación del niño con la lectura. A la par de que empieza su alfabetización tradicional en la lectoescritura, la biblioteca es el primer ámbito al que se dirigen. La biblioteca escolar es la primera biblioteca que los chicos conocen. Por lo tanto, ustedes son los mejores para hacer promoción de la lectura. Tienen que ser asesores de los alumnos, docentes y padres en relación con la información y la lectura. Esto también está dentro del rol tradicional del bibliotecario. El bibliotecario siempre es asesor, pero en el caso del bibliotecario escolar se magnifica este rol de asesor porque la comunidad que tienen es bastante cautiva. ¿Se acuerdan que siempre hablamos de esto de que ustedes tienen una comunidad cautiva? Gran parte de su público es cautivo. Los chicos están en la escuela, los docentes están en la escuela y por lo tanto ustedes los ven y conviven con ellos y pueden acercarse más rápido que un bibliotecario que trabaja en una biblioteca pública o en una biblioteca popular. Que salvo que el usuario se acerque, no tenemos forma de ir y traerlo. Ustedes tienen la posibilidad de ir a un salón y traerse a los alumnos, por ejemplo. Nosotros no. Y tienen que ser generadores de situaciones de aprendizaje. Esto es, cuando un alumno o un grupo de alumnos o una clase completa se acercan por un determinado tema, una determinada tarea que tienen que hacer, ustedes tienen que aprovechar ese momento y ampliar el espacio de aprendizaje, incorporándole nuevos recursos, incorporándole nuevas formas de lectura, acompañándolos en todo lo que tiene que ver con la investigación, etc. ¿Quiere avanzar? La misión del bibliotecario escolar, como siempre, identificar, evaluar y seleccionar recursos didácticos. En el caso del bibliotecario tradicional, el bibliotecario de biblioteca pública hace lo mismo. Ustedes específicamente identifican, evalúan y seleccionan recursos didácticos. Orientan en el uso de esos recursos, elaboran guías bibliográficas especializadas, porque los hacen por área, por tema, por unidad. Asisten en el autoperfeccionamiento docente. Ustedes tienen que ser los que aporten los recursos de información para el perfeccionamiento docente. Son los que pueden tener conocimiento de, hay determinada capacitación, hay determinado curso que da tal puntaje, etc. Son el enlace para promover el autoperfeccionamiento en los docentes. Desarrollan actividades con los alumnos, participan en el proyecto educativo institucional. Recuerden que tienen que participar en el proyecto educativo institucional para que la biblioteca esté incorporada en el proyecto, tenga presencia la biblioteca en el proyecto. E insertarse en los proyectos de los docentes. Tipo garrapata, agarrarse a los docentes para proveerlos de recursos, acompañarlos en el proyecto de cátedra del docente, etc. Fíjense, por ejemplo, nosotros en el instituto necesitaríamos tener una biblioteca y un bibliotecario que nos acompañara. La mayoría de nosotros somos bibliotecarios
los que damos clases. Entonces nos manejamos y podemos conseguir recursos y todo lo demás. Pero si tuviéramos alguien que lo hiciera por nosotros, sería mucho más dinámica la cuestión. Es algo que tendríamos que promover, una biblioteca en el instituto, por ejemplo. Es lo que nos quedó pendiente para este año, ¿te acordás? Exacto. La normativa que vamos a tener siempre presente, el manifiesto de IFLA UNESCO para bibliotecas escolares, ese es el internacional que nos mueve. La ley 26.206, la ley de educación nacional, porque es donde aparece en el artículo 91, recuerdan, nombrada la biblioteca escolar. La ley 26.917 del Sistema Nacional de Unidades de Información del Sistema Educativo, que la remarqué porque ya está entrando en etapa de, ¿se acuerdan que estaba promulgada y sancionada y promulgada, pero no estaba reglamentada? Está entrando en etapa de reglamentación. Ya se creó por un decreto del ministro una comisión que va a tomar gente de las diferentes jurisdicciones, de las diferentes provincias, que van a trabajar en la reglamentación de la ley. Por lo tanto, esa ley, que recuerdan que acompaña el crecimiento de las bibliotecas, la capacitación permanente del bibliotecario escolar, lucha por los cargos de bibliotecarios escolares en todas las unidades de información, que haya unidades de información dentro de las escuelas. Todo eso va a estar reglamentado. Nos va a ayudar también para el tema de cargos, por ejemplo. En el caso nuestro, el Reglamento General de Instituciones Educativas de la Provincia de Buenos Aires, si se mudan de provincia, busquen el Reglamento General de Instituciones Educativas de su provincia, o como se llame, a veces se llama Estatuto del Docente, etc. Y el proyecto educativo institucional, que depende del establecimiento. Lo tenemos que conocer porque también es una normativa que nos va a regir. Y partimos por qué es el proyecto educativo institucional. Sabemos que es un instrumento de planificación y gestión estratégica, sabemos que es un documento que regula la vida de la institución y que orienta los aspectos sustantivos del largo plazo y a su vez la tarea cotidiana. Y como queda dicho, es un documento normativo, nos da los límites, nos da el entorno en el que tenemos que trabajar, la forma en que tenemos que trabajar dentro de esa escuela, los temas que vamos a tratar, los diferentes, la dinámica que van a tener las clases, etc. Así que tenemos que conocer el proyecto educativo de la escuela donde estamos trabajando. Por eso se pide que participemos en el armado del proyecto educativo o en el rearmado o el repensado del proyecto educativo. Acá vimos la diferencia entre administrar y gestionar. Así veíamos por qué, si bien son parecidas, qué diferencia tenían para que tengamos una materia específica de gestión. Administrar es utilizar los recursos disponibles en la organización para planificar acciones que ayuden a conseguir objetivos. Gestionar es poner en marcha lo planificado durante la administración. Es hacer todas las cosas, llevar a cabo todas las diligencias que permiten alcanzar las metas o los objetivos. Dijimos que administrar era algo más teórico y gestionar era más activo, más ejecutivo. La gestión se apoya en estrategia, en cultura, en estructura y en ejecución. Estrategia es la que vamos a partir desde un tipo de gestión que vimos, que es la gestión estratégica, y vamos a saber qué estrategia vamos a tener de acuerdo a esa gestión. Cultura, porque tenemos que incorporar el tema de que cuando empezamos algo, cuando vamos a hacer un proyecto, vamos a utilizar algún modelo de gestión. A ustedes, pequeños monstruitos creados por mí, eso ya les está pasando, porque ven una cosa y ya me dicen, es gestión de tal cosa, gestión de tal otra. Entonces, cultura ya les está quedando, vamos bien. Estructura, porque tenemos que seguir dentro de la estructura en la que estamos inmersos, que es el establecimiento educativo que tiene sus jerarquías y niveles que a los que tenemos que responder y que tenemos que seguir.
y en la ejecución, porque la gestión es ejecución, es hacer. Gestionar es hacer, recuerden siempre eso. Y arrancamos con la segunda unidad. Vimos los modelos de gestión. Vimos 3 modelos de gestión básicos, y 2 modelos transversales que nos iban a acompañar en todo momento. Los modelos de gestión básicos que vimos fueron la gestión estratégica, la gestión de riesgos, y la gestión por objetivos o resultados. No te vayas. Y las transversales que vimos, gestión del conocimiento y gestión de calidad. Después vamos a ver por qué son transversales. La gestión estratégica es un proceso que se relaciona con la identificación y descripción de estrategias que se pueden usar para lograr un mejor rendimiento en una tarea o en un proyecto. La herramienta básica de la gestión estratégica es el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, el famoso FODA. Vamos a ver por qué se llama gestión estratégica y qué es lo que sucede con el análisis de fortalezas. Cuando analizamos las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, nos aparece un listado de cosas y podemos ver cuáles predominan. ¿Se acuerdan? Si al hacer el análisis predominan más las fortalezas, si predominan más las oportunidades, si predominan más las debilidades o si predominan más las amenazas. De ahí que después tengamos que seleccionar qué estrategia vamos a seguir. Las estrategias eran los enfoques. Si tenemos mayoría de fortalezas, nuestra estrategia es de éxito, ya está. Somos fuertes, podemos avanzar, vamos a conseguir el objetivo, vamos a conseguir todas nuestras metas, porque todas nuestras fortalezas nos acompañan. Si tenemos mayoría de oportunidades, la estrategia es de adaptación. Vamos a adaptar nuestro proyecto a esas oportunidades. Si yo pensaba hacer un ciclo de 3 charlas con 3 escritores y resulta que tengo más oportunidades porque la Sociedad Argentina de Escritores, con sede en mi localidad, me va a proveer de muchos más autores, quiere trabajar en colaboración conmigo, tengo más oportunidades, voy a adaptar mi proyecto a que en vez de ser 3 charlas van a ser 6 o 12. Depende de lo que consiga. Mayoría de debilidades. En general, somos medios reacios a ver cuáles son las debilidades. Pero supongamos que somos bastante realistas y vemos todas nuestras debilidades y resulta que la mayoría son debilidades. Bueno, la estrategia es de reacción. Tenemos obviamente que reaccionar ante esas debilidades para que nuestras pocas fortalezas, nuestras pocas oportunidades nos ayuden a llevar adelante el proyecto. Vamos a reaccionar, vamos a hacer frente con navegando en dulce de leche, pero vamos a llegar. Y si la mayoría que tenemos son amenazas, la estrategia tiene que ser de supervivencia. Vamos a hacer todo lo imposible para no morir en el intento de hacer el proyecto. ¿Estamos entonces de acuerdo? De acá sale la gestión estratégica. ¿Qué estrategia, qué enfoque le vamos a dar de acuerdo al análisis que hicimos? Recuerden siempre que el análisis FODA tiene que ser realista. Tenemos que sentarnos, no lo puede hacer una sola persona, lo tienen que hacer por lo menos 2, si son más mejor, porque cada uno va a tener una mirada distinta y en la discusión y el poner los puntos en común va a llegar a hacer un análisis realmente realista en el que podamos basarnos y apoyarnos firmemente para poder tener una estrategia real. Y para las bibliotecas, Alejandro, que en general somos un solo bibliotecario en las escolares, ahí, ¿a quién llamamos? Tratar de conseguir algún docente que sea par pedagógico, que sea compañero, que tenga una visión de la escuela. El directivo te puede ayudar.
Una buena Bueno. relación con la dirección puede ayudar, porque recuerden que la gestión estratégica es la gestión que utilizamos para lo macro. Por ejemplo, cuando empezamos a organizar la biblioteca. Claro. Entonces, tenemos que hacer un buen análisis. También puede ser algún padre, algún exalumno, alumnos de los últimos años que pueden dar su visión. Pueden Con una encuesta. ¿Cómo? Con una encuesta. Se puede hacer con una encuesta, ¿cómo no? Claro, se puede hacer participar a toda la comunidad, se puede hacer participar a toda la comunidad. Exactamente. Lo importante es conseguir bastante información que sea lo más realista posible. No quedarnos en lo ideal. Acuérdense que en la carrera siempre aprendemos lo ideal, lo maravilloso. Llegamos a la biblioteca y resulta que tenemos todos los recursos, nos funciona internet todo el tiempo, la internet es de 1000 megas para arriba, nunca se corta, qué sé yo, hay 17 computadoras solamente para que nosotros tengamos ahí para nuestros alumnos, y son todas traídas directamente de la NASA y las pusieron ahí en nuestro salón. No, mentira. Mentira. Siempre tenemos que organizar las cosas, siempre tenemos que ir pensando y trabajando con los recursos que tenemos. Sí. Sigamos. ¿Alguna otra pregunta? Gestión estratégica. Vamos bien. Gestión de riesgos. Los riesgos son contingencias o proximidad de una contingencia. Es algo que puede suceder o no, pero que existe la posibilidad de que suceda. Vimos que hay un montón de riesgos con todas las situaciones que nos han pasado este año, vimos que hay un montón de riesgos que nunca pensábamos que iban a suceder, que ahora vamos a empezar a pensar que van a suceder. Lo que nosotros vamos a hacer es eso, pensar que sí van a suceder, porque de esa manera vamos a poder prever qué acciones vamos a hacer para prevenir o para intervenir en caso de que sucedan realmente. La herramienta era la matriz de riesgo, ¿se acuerdan de la matriz de riesgo? Teníamos que medir cada riesgo poniéndole un número, un valor numérico del 1 al 5, en tanto qué probabilidad hay de que suceda y qué impacto produce en caso de suceder. Y ahí se nos hacían confluencias de los datos que nos permitían reconocer si había un impacto bajo, un impacto moderado o una importancia baja, una importancia moderada o una importancia alta de que suceda ese riesgo, y por lo tanto sabíamos a qué riesgos íbamos a atacar. A ver, si yo a comienzos de año hacía una matriz de riesgos con respecto a cómo dar clases este año, no iba a pensar que iba a haber una cuarentena, no iba a ser un riesgo que iba a estar acá. Lo mismo con lo que les comentaba que sucedió, que teníamos todo organizado y por un duelo nacional, ¿qué probabilidad hay de que se muera una celebridad pública el día anterior a que vos hagas un evento? De muy baja a baja. Claro, sí. ¿Qué impacto tiene? Excesivo. Sí. Entonces, de ahí vemos cómo nos queda. Pero así todo, fíjense que nos quedaba dentro de lo amarillo y apenas tocaba el rojo. Ahora vamos a empezar a pensar que la probabilidad de que ocurra es moderada y el impacto es muy alto, entonces va a estar dentro de nuestros alertas rojos esta cuestión de que se muera. Aunque ya hicimos una lista de los posibles candidatos a fallecer en los próximos años, vamos a empezar a tenerla presente cuando hagamos la gestión de riesgo. Entonces, gestión de riesgos es, la herramienta es sencilla de utilizar. De hecho, hicieron prácticas de la herramienta, están colgadas en el foro, así que las pueden mirar.
lo que tenemos que pensar es, este riesgo, ¿qué probabilidad tenemos de que ocurra? ¿Qué impacto va a producir? Y ahí se nos van a confluir y vamos a saber cómo lo vamos a atacar. ¿Cómo atacamos los riesgos? Los riesgos tenemos 3 posibilidades. Prevenirlos, porque eliminamos la causa. Al reconocer el riesgo, eliminamos la causa. No sé, matemos a la estrella 2 meses antes de que hagamos nosotros el evento. La mitigación, vamos a reducir el impacto al reducir la probabilidad de que ocurra. O la aceptación. No podemos hacer nada, no podemos hacer nada con que se muera la estrella, no podemos hacer nada con que se decrete un duelo nacional. Entonces, bueno, aceptamos las consecuencias del riesgo, la consecuencia es reprogramar el evento. Ya está. No hicimos nada, no pudimos prevenirlo, no pudimos mitigarlo, tenemos que aceptar el riesgo ocurrido y tenemos que hacer una acción que nos permita llevar adelante la actividad. Vamos seguramente a utilizar la otra sesión de Zoom, así que prepárense. Creo que es la misma, ¿no? Ahora me fijo. Sí. Sí, sí, con la misma que puede volver a entrar. Gestión por resultados. La gestión por resultados se basa en la definición de un objetivo, el resultado. De ahí que también se llama gestión por objetivo. El objetivo, cuando lo planteamos, siempre partimos de una situación que deseamos o de un objetivo que resuelva un problema existente. Siempre, en este caso habíamos utilizado el ejemplo de aumentar, había baja concurrencia de alumnos, ¿se acuerdan? Había baja concurrencia a la biblioteca. El objetivo era aumentar la concurrencia. Ese objetivo es para que resuelva el problema. Y a su vez que la situación deseada se cumpla, que tengamos más afluencia de público. Los problemas tienen causas y lo que hacemos es determinar esas causas y ver cómo atacar a esas causas en la gestión por resultados. ¿Se acuerdan que acá en la gestión por resultados para las causas teníamos 2 herramientas? Y habíamos hecho cuentas que les habían resultado muy trabajosas. Teníamos la primera herramienta que es el diagrama de Pareto, que lo que decía, también conocido como diagrama 2080, que lo que dice es que una parte mínima de los problemas producen la mayoría de los... una parte pequeña de las causas producen la mayoría de los inconvenientes. Un 20% provocan el 80%. Esto era que si había 5 causas posibles de un problema, una de esas causas era la que más afectaba y provocaba el problema. Por lo tanto, lo que ayuda es a identificar cuáles son los aspectos prioritarios a tratar. Y permite la representación gráfica de los datos obtenidos para el problema. Este era el diagrama de Pareto. Habíamos hecho un análisis de causas, ¿se acuerdan? Está todo en el foro. La otra herramienta, ¿se acuerdan? La que les provocó escozor, sobre todo a Clara, que me decía que por qué tenía que hacer cuentas. La matriz de Wester ayuda a facilitar la identificación y facilita la identificación de la problemática con mayor probabilidad de que suceda. A los problemas se les ponía una calificación numérica que evalúa en qué medida cada problema actúa sobre cada causa, en realidad porque es una concatenación de causas, problemas, cada problema actúa sobre los siguientes, permitía la gráfica en ejes cartesianos, que a su vez nos permitían tener 4 cuadrantes en donde teníamos los problemas insignificantes, ¿se acuerdan? O indiferentes, los problemas pasivos, los problemas activos y los problemas críticos. Y sabíamos que íbamos a atacar los problemas críticos en primer lugar. De esto también había ejercicio en el foro. Y para pasar a la gestión de calidad, voy a cortar esta, bueno, sigamos un poquito más, todavía tenemos 5 minutos.
Gestión de calidad sabemos que es una de las gestiones transversales. ¿Por qué? Porque la vamos a utilizar en todo momento. Cuando hagamos cualquiera de las otras gestiones, vamos a estar haciendo también gestión de calidad por detrás, como background. La gestión de calidad tiene como objetivo evitar errores o desviaciones. Por lo tanto, se basa en revisar los procesos para evitar errores durante el proceso. Recuerden eso. La gestión de calidad es para evitar los errores durante el proceso de una producción o durante el proceso de un servicio. Acá vamos a tener muchos procesos. Procesos técnicos, por ejemplo, tienen diferentes etapas, diferentes procedimientos, que lo que vamos a hacer es ir revisándolos para evitar errores en cada una de esas etapas para llegar a tener registros de calidad y recursos en la biblioteca bien organizados. Había 7 herramientas de calidad. Yo marqué los 2 que ven ahí porque son los 2 que considero que son los que más vamos a utilizar siempre nosotros, fuera del diagrama de Pareto que ya lo vimos recién, pero los diagramas de flujo y las hojas de verificación son las 2 herramientas claves para una biblioteca. El diagrama de flujo, ¿se acuerdan que lo que hace es mostrar una secuencia de pasos? ¿Qué actividades tomamos, qué decisiones hacemos y ramificaciones y rutas paralelas en un proceso? Era esto, ¿se acuerdan? Que utilizábamos esto con estudiar, resolvemos problemas. ¿Aprendido? No, vuelvo a estudiar. ¿Resuelvo problemas? ¿Aprendido? Sí, terminé, punto. Llevado a un caso, por ejemplo, no sé, creo que yo había subido algunos diagramas de flujo, de por ejemplo, cómo armar cómo armábamos una caja en la biblioteca para que pasaran a procesos técnicos, etc. Pero supongamos, inicio, llega el libro recién comprado, se lo revisa, ¿se acuerdan que creo que habíamos hecho algún ejemplo de eso, de que revisábamos el libro, que verificábamos que estuviera, ¿el libro estaba completo? Sí, bueno, pasa a la siguiente etapa. ¿El libro no está completo? Se devuelve a la editorial. Entonces ahí tenemos cómo ir armando un diagrama de flujo. Y la otra es la hoja de verificación, también conocidas como hojas de control, y los que son anglosajones o anglófilos, mejor dicho, le dicen checklist. Hacerle tildes a cada uno de los pasos que vamos a dentro de un proceso. Por ejemplo, si estamos haciendo dentro de el área de procesos técnicos, tenemos una checklist de este libro que me permite ver si ya fue sellado, si ya tiene el tejuelo, si tiene el control de autoridades hechos, si ya se le hizo el análisis documental, etc. Entonces voy poniendo cada una de las acciones que tengo que hacer sobre el ítem y voy chequeando que ya estén hechas. Una vez que está todo chequeado, significa que el ítem ha pasado por todas las acciones a las que tenía que ser sometido. Corto esta sesión, así después seguimos con lo que falta de la clase. Nos vemos en un ratito. Dale. Muy bien. Chao. Hasta dentro de un rato. Dale, dale.